Ah. Bien, buenas tardes amigos. Esta tarde tenemos a José Antonio Noguera Ferrer. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Santiago Niño Becerra, dos grandes expertos, profesores de la Autónoma, el primero y de Ramón Llull y también del mundo de la empresa, Santiago Niño Becerra. Santiago Niño Becerra ha publicado recientemente, hace unos meses o hace un año, un libro, Futuro, ¿qué futuro?, que recomendamos, y también todos los escritos y papers de José Antonio Noguera. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital y de la renta básica. Ha pedido la palabra antes Santiago Niño y pues la tiene. Empieza, Santiago. Bueno, a ver, esto ha venido al hilo de lo que estábamos comentando sobre el razonamiento filosófico o el razonamiento, vamos, que puede ser el sustrato de la renta básica, ¿no? O sea, yo pienso que en la evolución de la renta básica, que es un concepto relativamente moderno, vaya por delante que no soy un experto en renta básica, ¿eh? Ah, Yo creo que se ha producido una evolución. Es decir, en un principio había el posicionamiento filosófico de que todo el mundo tuviera acceso a un ingreso mínimo y que a partir de aquí esto le diera a la persona una cierta independencia para a partir de aquí poder incrementar o no sus ingresos a través de su trabajo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto, y yo soy partidario en esta línea de que la renta básica tendría que ser universal. Es decir, la señora Ana Patricia Botín también tendría que percibir una renta básica. Ahora bien, este concepto que tiene una carga muy grande de ética y una carga muy grande bueno, de igualitarismo, yo creo que ha evolucionado hacia una situación o hacia una posición en la que la renta básica se puede convertir, se está convirtiendo, se acabará convirtiendo en un ingreso mínimo que cubrirá las necesidades básicas de las personas que no puedan acceder a nada más. Debido a la evolución de la tecnología que está desplazando enormemente a cantidades cada vez mayores de factor trabajo. Yo creo que es debido a esta evolución a lo que hay un cierto, cada vez menos, pero hay un rechazo social hacia la renta básica. Es decir, un poco la renta básica sería, o en la mente de muchas personas, sería aquel ingreso de aquellas personas que no pueden acceder a nada más. En consecuencia, darle la vuelta a esta situación yo creo que se está convirtiendo en tarea de muchos sociólogos y también de políticos. Esa es la razón por la que yo creo que se acabará imponiendo, es decir, no tanto por convencimiento mayoritario, que puede que sí, sino por necesidad. Es decir, a medida que la productividad vaya aumentando debido al recurso tecnológico, la demanda de trabajo irá decreciendo, irá disminuyendo, con lo cual tendrá que suministrarse un ingreso básico, mínimo, pero básico, a las personas para que puedan subsistir. Con lo cual, la renta básica se acabará convirtiendo en un ingreso de subsistencia. sí, José Antonio, creo que el ingreso mínimo vital es, conjunto con la renta de garantía, son un mecanismo muy complejo y muy variado, ¿no? Y distinto a la renta básica, ¿no? ¿Cómo es? Sí, a ver, aquí lo que ha ocurrido siempre es que ha habido un poco de jaleo terminológico siempre Sí, con estos temas, ¿no? Entonces, muchas veces
se suele hablar de renta básica en el sentido de una renta básica universal, como la que comentaba Santiago, que tendría también Patricia Botín. Y otras veces se suele hablar de renta básica con la connotación de que es una cuantía básica para que pueda subsistir toda aquella persona o todo aquel hogar que no obtiene realmente otros ingresos u otras rentas para subsistir, ¿no? Entonces, se confunden un poco ambos conceptos normalmente en los debates públicos, en la agenda política y en los medios de comunicación, ¿no? De hecho, el concepto de renta básica universal, que a veces por simplificar se le llama simplemente renta básica, ¿no? Basic income, por ejemplo, en la literatura anglosajona sobre el tema, eh, pues se entiende siempre que es una renta básica universal. Por ejemplo, este es uno de los libros, ¿no?, que edité con algunos colegas. El título es claramente Basic Income, pero se refiere a una renta básica universal, ¿no? Entonces, esta propuesta claramente es muy distinta de propuestas de rentas mínimas que llamaríamos en inglés means tested, ¿no? Es decir, con un límite de ingresos para ser elegible, para tener derecho a su cobro, ¿no? Que sería el caso del ingreso mínimo vital y de todas las rentas mínimas que existen tanto en las comunidades autónomas del Estado español como en muchos otros países europeos, ¿no? Son dos cosas distintas, relacionadas de algún modo, porque siempre se trata de políticas de garantía de ingresos mínimos, pero distintas en cuanto a su diseño y a su cobertura, ¿no? Una renta básica universal suele también plantearse como una prestación completamente individualizada, ¿no? Cosa que no es el caso con programas como el ingreso mínimo vital u la mayoría de programas de rentas mínimas que existen actualmente, ¿no? Entonces, estas son un poco las diferencias fundamentales, ¿no? Yo diría que los fundamentos filosóficos de la renta básica pues son diversos, ¿no? Provienen de diversas tradiciones de pensamiento en la historia, ¿no? Sin duda alguna hay un fuerte componente igualitarista en muchas propuestas de la renta básica, ¿no?, universal, y un componente que dentro de la familia del pensamiento igualitarista yo llamaría más bien suficientista, ¿no?, en el sentido de que hay un tipo de igualitarismo filosófico en filosofía política que lo que viene a decir es que la igualdad hay que interpretarla como que todos tengan el mínimo suficiente para llevar una vida digna, ¿no? Y a partir de ese mínimo, pues ya podemos tolerar otro tipo de desigualdades, ¿no? Pero ese mínimo debe estar garantizado de algún modo, ¿no? Entonces, esta postura suficientista está, yo diría, que en el origen filosófico de muchas defensas de la renta básica. El cambio en esta justificación filosófica de la renta básica es el que se da a partir de la filosofía de John Rawls, ¿no? John Rawls. A partir de la filosofía de John Rawls en los años 70, muchos igualitaristas rompen con esta idea suficientista y pasan a tener una idea que podríamos llamar prioritarista, ¿no? Prioritarista, ¿qué quiere decir? Que lo que un igualitarista debe querer, según Rawls, es que los que están peor en una sociedad tengan lo máximo que podrían tener, ¿no? Lo máximo que podrían llegar a tener sin dañar los incentivos para que el pastel no se haga más pequeño, ¿no? Cumpliendo con Pareto, ¿no? Cumpliendo con la ley de Bueno, Pareto. no es muy consistente, ¿no?, con el criterio de Pareto, porque Pareto admitiría aumentos de la desigualdad enormes, ¿no? Siempre y cuando no hubiera pérdidas para los que están peor, ¿no? En cambio, Rawls lo que te diría es que el criterio de prioridad de Rawls lo que te diría es que si hay margen para maximizar la dotación de los que están peor, entonces hay que seguir redistribuyendo, aunque pierdan los que están mejor, ¿no?
Y siempre ¿no? Con el velo de ignorancia para hacer Claro, una constitución y claro. la Es decir, sociedad justa. de hecho, el principio de prioridad rawlsiano se basa en el velo de la ignorancia, bajo el cual agentes racionales, según Rawls, escogerían un principio de minimización del riesgo, ¿no? Lo que él llama el principio maximin, ¿no? Es decir, que si cuando se levanta el velo yo soy uno de los más pobres de la sociedad, tenga lo máximo que podría tener, ¿no? Lo máximo que los pobres podrían tener en esa sociedad, ¿no? Aplicación de Entonces, la teoría de juegos también, ¿no? claro, claro, es Mm, un principio maximin que se utiliza también en mm, teoría de juegos, etc. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la renta básica? Pues tiene que ver que a partir de entonces empezaron a surgir fundamentaciones prioritaristas de la renta básica y no únicamente suficientistas, ¿no? Y la principal de todas ellas es la de Philippe Van Parijs, ¿no? Un conocido filósofo belga y ex marxista analítico también, sí. ¿no? Fue uno de los fundadores del grupo de los marxistas. De septiembre, ¿no? Exacto, del September Group en 1979. Y lo que dice Van Parijs es muy interesante porque viene a decir que en el fondo la renta básica es la única manera de que los que están peor en una sociedad tengan el máximo de libertad real que podrían llegar a tener para llevar el tipo de vida que quieran llevar, ¿no? Entonces, fíjate que esto no únicamente es una justificación prioritarista, sino que también es una justificación basada en la libertad, ¿no? Basada en que hay que maximizar la dotación de libertad real que tienen aquellos que tienen menos, ¿no? En tu sociedad, ¿no? ¿Y por qué dice Van Parijs que es la única manera de hacerlo? Porque parte de una postura de liberalismo político, como la de Rawls, ¿no? El principio de libertad, claro, de la Claro, según teoría. la cual tú no puedes predecidir qué Mm, tienen que hacer los individuos claro. con sus vidas, ¿no? Tú no puedes prejuzgar un estilo de vida como éticamente mejor que otro, Mm, ¿no? Y por lo tanto, esa es la justificación de que la renta básica sea la mejor manera de lograr esto, porque es dinero, ¿no? Porque el principio suficientista lo podríamos cumplir con otro tipo de políticas que no fueran de ingresos, ¿no? Lo podríamos cumplir con dotación en especie de recursos, ¿no? Lo podríamos cumplir con un empleo garantizado, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una renta, ¿no? Pues porque es la única manera de no ser paternalista, ¿no? De mantener este principio de la libertad real máxima que mm, puedas tener si te toca la peor posición en la escala social, ¿no? mm, Y este es un poco el origen, yo diría, de la fundamentación actual de la renta básica universal, ¿no? Luego, obviamente, hay mm. todo tipo de justificaciones más pragmáticas, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la eficiencia económica, con la estabilidad social, con la lucha contra la pobreza, Mm. con el combate, con hacer socialmente aceptables determinadas situaciones de desempleo estructural o tecnológico, etcétera, etcétera. Pero eso serían justificaciones pragmáticas, ¿no? Mientras que las justificaciones más normativas o filosóficas, pues vendrían un poco de aquí, ¿no? Muy bien. Santiago, Bueno, sí. a ver, la exposición, incluso he aprendido cosas, porque Ujú. yo me decanto más por el lado práctico. O sea, es decir, yo sí que he hecho una pequeña mención al tema igualitarista, etcétera, etcétera, pero yo hoy por hoy, y pondré un ejemplo, pienso que la justificación real de la renta básica o en lo que la mayoría de los economistas están pensando o sociólogos en el tema de la renta básica es en cuanto a cuestiones prácticas. Es decir, garantizar una cantidad mínima de dinero, en esto yo creo que, bueno, es básicamente hoy está todo el mundo de acuerdo, una cantidad básica de dinero para reducir la pobreza, para de hecho eliminar la pobreza tal y como
se define pobreza, es decir, el 60% de la renta mediana, el riesgo de pobreza, vaya, y para, evidentemente, comprar la paz social. Por descontado, precisamente el foro de Davos, el foro de riesgos que tiene lugar antes del foro de Davos, este año ha definido como uno de los riesgos globales el riesgo de explosión social debido a esta situación actual existente, ¿no? Entonces yo le veo una justificación sobre todo práctica hoy al tema a toda la cuestión de la renta básica, la justificación de la renta básica. Entonces, el ejemplo que iba a poner es el de las pensiones. Yo pienso que, no mañana, evidentemente, pero con el tiempo, no sé si en 10 años o en 20, las pensiones, tal y como las hemos entendido, debido a su insostenibilidad, dejarán de existir y yo creo que confluirán con la renta básica. Confluirán con la renta básica. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que tal vez sí que pueda coexistir dentro de ese concepto de renta básica, insisto, desde una perspectiva totalmente de practicidad, ¿eh? Sí que yo creo que puede coexistir la prestación dineraria con la prestación en especie. Por ejemplo, en medicinas, en la forma de medicinas, o descuento para obtener medicinas, o tratamientos médicos, tratamientos de salud, ¿no? Entonces, se tendería hacia, como la clase media se está adelgazando cada vez más, yo creo que tendemos hacia una posición puramente práctica, insisto, de garantizar un mínimo, que además ese mínimo también vendrá garantizado por el otro lado de que su precio será bajo, debido a que la productividad hará bajar el precio. De hecho, está haciendo bajar ya el precio de los bienes más necesarios y esto confluiría, insisto, también con otro tema como la evolución de las pensiones, etcétera, etcétera. Esta es mi planteamiento. Habéis planteado dos cosas muy importantes, la renta básica y el ingreso mínimo vital. Ahora podemos hablar de cómo si se hace por ingreso o por cheque, como están hablando, pero sobre todo el tema de si va a haber financiación suficiente por parte del Estado soberano a esa renta básica, porque según ha dicho Santiago, las pensiones van a ir sufriendo o se van a ir equiparando a una renta básica, a un mínimo vital, ¿no? Entonces, el problema es si la categoría de soberanía estatal se va a perder, está evolucionando también, con la Unión Europea va a surgir una nueva organización que se va a hacer cargo de esa renta básica o del ingreso mínimo vital. ¿Eso es posible o vamos encaminados a perder el ingreso mínimo vital, a perder la renta básica o un estallido social, o eso se quiere evitar por parte de los poderosos, del establishment o de Davos o de la financiación? ¿Cómo veis el presente y futuro de esta evolución de la renta básica o del ingreso mínimo vital? Porque en las comunidades autónomas existen ingreso mínimo vital, ¿no? Pero es distinto a cada una, se va a unificar, la última, ¿no?, ley tenía esa intención. ¿Hay suficiente financiación por parte del Estado? ¿Se va a hacer cargo la Unión Europea? ¿Cómo va a ser todo eso? Yo creo que es un aspecto teórico y práctico también, en donde hemos quedado. Sí. No sé, si queréis contesto yo Sí. primero. A ver, yo también soy del lado práctico, ¿eh? Lo que pasa es que como me habías preguntado por la Sí. fundamentación filosófica, pues por eso. También es práctica, para nosotros también es Sí, práctica la claro, fundamentación. vosotros sois filósofos, ¿no? Pero sí, yo soy sociólogo y me interesa este tema desde el lado más pragmático, ¿no? Y es evidente que desde un lado pragmático, pues claro, si la renta básica universal u otro tipo de prestaciones de garantía de ingresos son o no la mejor manera de conseguir eliminar la pobreza, conseguir un grado de estabilidad política y social determinado, etcétera, esto es algo que a mi juicio está empíricamente un poco por ver, ¿no? Es decir, es una cuestión empírica
y que no está decidida, ¿no? Yo muchas veces, yo veo con mucha simpatía la propuesta de la renta básica universal, pero muchas veces veo debates demasiado prejuzgados, ¿no? Alrededor suyo, ¿no? Que, de gente que está muy segura de qué efectos va a tener o no va a tener, ¿no? La implantación de una renta básica universal. Yo lamento no poder estar tan seguro, ¿no? Porque realmente tenemos poca evidencia sobre los posibles efectos de una renta básica universal por Sí, el pero mero... perdona, José, pero sí estamos de acuerdo en que es un mito el pensar, como piensan muchos todavía ideológicamente, que cualquier ayuda, ingreso mínimo vital o renta básica a la gente, eso supone que se conviertan en vagos, en freeriders, ¿no? Sí, sí. Esto ¿No? sí que está demostrado, Mm, está bastante demostrado con muchos pilotos experimentales que se han hecho a lo largo de muchos países. Es decir, si algo sabemos hoy en día es que los programas de garantía de rentas no necesariamente, ni siquiera muy mayoritariamente, generan este tipo de efectos de desincentivos al empleo. Al contrario, sí que se ha visto que generan desincentivos al empleo muchos programas de rentas mínimas muy exigentes, muy condicionadas, muy focalizados, ¿no? controlado. Entonces, esto sí que es una evidencia que se va imponiendo cada vez más y yo creo que está en la base de que muchos de estos programas estén caminando cada vez más a exigir menos condiciones de conducta de sus beneficiarios, ¿no? Y que la naturaleza humana no es tan mala, como dicen, ¿no? La naturaleza humana es plural y es compleja, Plural. ¿no? Y tenemos motivaciones muy diversas, ¿no? Y Mm. esas motivaciones se ponen en marcha más o menos dependiendo del ambiente institucional y de los incentivos y regulaciones en los cuales interactuamos, ¿no? Entonces yo únicamente quería decir, contestando a tu pregunta sobre qué va a pasar, que yo no, pues tampoco me siento profeta ni sé lo que va a pasar, No, eso pero no lo sabe nadie, pero con los no datos sabe más o menos, nadie. las tendencias. Pero lamento no ser tan optimista como Santiago respecto de las perspectivas de tener una renta básica universal en el futuro a medio plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo, al menos en los países con estados de bienestar más desarrollados, ¿no? Yo creo que seguramente es más viable política, socialmente, una renta básica universal en un país que no tenga un estado del bienestar muy desarrollado. ¿M? ¿Por qué? Porque el salto a lo desconocido es muy difícil de dar y una renta básica universal tendría riesgos, ¿no? Es decir, lo vería más bien como resultado de un derrumbe absoluto de los estados del bienestar conocidos, ¿no? Pero de otro modo, lo que yo creo que podríamos ver, si tenemos suerte, es pues una serie de reformas más o menos evolutivas y controladas que poquito a poco vayan avanzando hacia una mayor cobertura de los actuales programas de rentas mínimas, hacia una mayor compatibilidad de estos programas con los ingresos por trabajo y hacia una mayor individualización e integración fiscal de estas prestaciones, ¿no? Entonces, esto no será estrictamente, creo yo, una renta básica universal tal y como se define en la literatura, pero se acercará en algunos aspectos, ¿no? Y permitirá, pues, de alguna manera, dar cobertura a toda la población que actualmente son outsiders de los sistemas contributivos, de pensiones, del mercado de trabajo primario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo difícilmente veo en lontananza una integración de las pensiones contributivas con una renta básica universal, ¿no? Por una razón, y es que son contributivas y por lo tanto dependientes de salario previo, garantizan una reposición del salario previo muy superior a la que una renta básica universal podría garantizar nunca. Entonces eso va a ser muy difícil que amplias capas de población renuncie a ello, ¿no? Y que los sindicatos renuncien a ello, ¿no? Es decir, yo creo que en todo caso tendríamos que caminar hacia un sistema más generoso para los que están fuera de esa protección, ¿no?
pero no integrar los sistemas contributivos dentro de una renta básica universal, porque eso creo que generaría un colapso, ¿no?, de las actuales expectativas, ¿no?, que tiene la gente respecto de la contributividad, ¿no?, por decirlo así, ¿no? ¿Sí, Santiago? Bueno, eh, a ver, tres datos. En España, hoy, prácticamente el 15% de las personas que trabajan son pobres. Son pobres con arreglo a la definición oficial de pobreza, ¿eh? 15%. Por otro lado, la pensión media del pensionista medio que hoy se está incorporando al sistema de pensiones es el 20% superior al salario medio del joven medio que hoy se está incorporando al mercado de trabajo. Y por el otro lado, distintas estimaciones han apuntado que hacia el año 2050 a pensiones se debería dedicar, con la evolución actual de la demanda de trabajo o la evolución esperada de la demanda de trabajo, etcétera, etcétera, casi el 16% del Producto Interior Bruto al pago de las pensiones. Bien, esto es insostenible. Es decir, yo creo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha apuntado de que voluntariamente nadie va a aceptar esto, pero es que yo creo que no va a ser voluntario, es decir, va a ser forzado. Es decir, el modelo de protección social, aquí meto todo, ¿eh? Aquí meto pensiones, meto sanidad pública universal, meto subsidio de desempleo, meto becas, en fin, subvenciones, etcétera, etcétera. Meto absolutamente todo aquí, ¿eh? Pensiones también de orfandad, viudedad, todo, meto todo aquí. El sistema de protección social fue definido con arreglo a unos parámetros, pleno empleo del factor trabajo, en fin, etcétera, etcétera, que hoy no se están dando, ni se van a dar ya. Con lo cual, una función fundamental que han tenido los estados, al menos en Occidente, que ha sido el reparto de la riqueza, cada vez va a ir a menos porque cada vez van a tener menos riqueza que repartir. Con lo cual yo creo que las empresas, sobre todo grandes corporaciones, van a adoptar un poco parecido a Estados Unidos, ¿eh? Un creciente protagonismo en la cobertura social de sus empleados y empleadas en forma de cobertura. Entonces, claro, aquí vemos tres cosas. Por un lado, una reducción de la clase media, una reducción de ingresos medios. Por otro lado, una reducción en el poder redistributivo del Estado y en el poder mismo del Estado. Y en tercer lugar, una concentración del capital debido a que cada vez la tecnología, para estar a la cabeza de la investigación, necesita mayor cantidad de ese capital, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a tener un impacto directo sobre la recaudación fiscal, la recaudación en pensiones y la manera como se va, yo pienso, se va a llegar a la conclusión de que se puede comprar la paz social, como ya no es a través del modelo de protección social, puede ser a través de la renta básica. Y si yo estoy totalmente de acuerdo en que una renta básica universal, total, 100%, para esto aún falta, o sea, sinceramente. Pero una renta básica que cubra a gran parte de la población, gran parte quiere decir gran parte, una parte mayoritaria. Yo creo que no falta mucho para esto, porque los ingresos de los estados claramente están yendo a menos. O no, pero las necesidades de estos estados son crecientes. Con lo cual, claro, aquí un poco vincularíamos con la famosa frase de Sarkozy que habría que redefinir el capitalismo, en fin, etcétera, etcétera. ¿No? Estamos en un proceso en el cual parecería que la libertad va más, cuando en realidad no es así, y en el que el capital cobra una gran importancia.
Sí, antes que conteste José Antonio, incido en un tema actual, que es Ferrovial. Ferrovial le está echando un pulso, ¿no?, al Estado soberano nacional español y quiere irse a Países Bajos, ¿no? Y eso es imparable, ¿no? En el año 82, Felipe González, el gobierno no tuvo ningún problema en expropiar las empresas ¿no?, de Ruiz Mateo. Ahora es impensable que esta noche Pedro Sánchez salga en televisión nacionalizando o expropiando Ferrovial para intentar que el Estado español tenga dinero para una renta básica o para las pensiones. Eso es impensable. Y la tendencia, ¿no?, como dice Santiago, es hacia eso, hacia que el Estado cada vez sea mínimo en cuanto fundamento del estado de bienestar. Y claro, si el estado de bienestar va decayendo, ¿qué sentido, qué futuro tienen la renta básica, los ingresos mínimo vital o qué renta de garantía? ¿No? Pero por otro lado, la paradoja es que es necesario, por la práctica, como hemos dicho, que no haya estallidos sociales. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Aumentar la represión? ¿Aumentar la droga o el entretenimiento? Pues no Bueno, lo sé. Sí, Santiago. perdón un momento, yo Mm, en mis últimos libros, en este concretamente que te os he sí, apuntado, mm, hablo de lo que yo denomino el trinomio social, es decir, mm, renta básica, marihuana legal y ocio gratuito, o casi eso gratuito. es. Eh, es decir, esto evidentemente unido a unos modelos de represión light que ya se están produciendo. Hace unos meses, poco antes de Navidad, un portavoz del gobierno chino, en unas declaraciones públicas, dijo que el gobierno chino, el Estado chino, es capaz ya de monitorizar en tiempo real al 100% de la población de China. Eh, Mm, mm, yo creo que el modelo es este, vamos hacia allí, completamente. mm. Sí, En- yo creo que por lo que respecta a la protección en términos de garantía de ingresos, em, claro, lo que muestran casi todas, prácticamente todas las simulaciones que se han hecho, ¿no?, con datos empíricos, etcétera, es que con una renta básica afrontaríamos siempre un dilema entre lo que es la suficiencia de la prestación y la cobertura de la prestación, ¿no?, que es un dilema que existe en prácticamente todas las prestaciones de garantía de ingresos. Pero con la renta básica, al ser universal, este dilema se exacerba, ¿no? ¿Puedes explicarnos, José Antonio, un poco Sí, eso de voy la a estar. suficiencia y la cobertura? Mm, O sea, el tema es que si tú quieres garantizar una renta básica que mm, sea lo suficientemente alta, que tenga una cuantía suficiente como para vivir dignamente, ¿no? Y quieres mm, hacerlo de forma universal o cuasi universal, entonces eso cuesta mucho dinero, ¿no? mm, No el 16% que nos gastaremos en pensiones en 2050, no, mucho más. mucho El más. 35 o el 40% del PIB. ¿Mm? Si quieres que esa renta básica esté en el umbral de la pobreza, ¿vale? Que puedes decir, hombre, es que eso es mucho. Bueno, veríamos si es mucho, ¿eh? Veríamos Mm, si todo aquel que ve la renta básica universal como una panacea para la paz social, luego estaría tan contento cobrando una renta de 650 a 700 euros al mes y ya mm, está. ¿Mm? Yo lo mm. dudo mucho, ¿no? Es decir, yo creo que la gente aspiraría a algo más elevado, ¿no? Con lo cual, Incluso los de Podemos, incluso los de claro, Podemos. y ese es el papel que cumplen las prestaciones contributivas, no lo olvidemos, ¿no? Que son una Mm, pieza fundamental de los estados del bienestar modernos, mm, precisamente porque ofrecen a grandes capas de la población una protección superior al umbral de la pobreza. mm, Una renta básica universal no va a hacer eso. En el mejor de los casos, gastándonos el tropecientos por ciento del PIB, mucho más que en pensiones contributivas en el 2050, tendríamos una renta básica al nivel del umbral de la pobreza.
¿vale? Alternativas a eso, tener una renta básica inferior al umbral de la pobreza, lo que se conoce como una renta básica parcial. Lo podríamos financiar más fácilmente, pero, claro, ¿qué hemos logrado con eso? Continuaríamos necesitando todo otro tipo de programas complementarios que complementasen eso, ¿no? Condicionados, con control de ingresos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no sé si el viaje vale mucho las alforjas, ¿no? Segunda alternativa, que no sea universal, ¿no? Es decir, que, como decía Santiago, no llegue a toda la población absolutamente, sino que llegue solo a colectivos concretos, aunque sean mayoritarios, ¿no? Yo creo que esa es una vía seguramente mucho más plausible de avance en este sentido, ¿no? Pero entonces no estaremos hablando de una renta básica en el sentido conceptualmente estricto que comentaba antes, sino que estaremos hablando de una renta garantizada que continúa necesitando un control de ingresos para determinar quién tiene derecho y quién no, y que seguramente continúa pagándose en cuantías diferentes dependiendo de la composición del hogar y por lo tanto no es individualizada, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, no hay soluciones mágicas, ¿no? Y la renta básica, desde luego, no lo es, ¿no? ¿Cuáles pueden ser vías de avance, creo yo, en esta línea de universalización, etcétera? Pues, por ejemplo, una prestación por hijos universal. Esto sí que es viable financieramente, esto existe en muchos otros países europeos y no europeos, y es una asignatura pendiente que tenemos en España, y no Aumenta la estamos población. y no estamos tan lejos, porque con los actuales complementos por hijos del ingreso mínimo vital, si tuvieran un take-up total y con las desgravaciones y deducciones que hay en el IRPF por hijos, pues casi aumentando eso un poquito ya tendríamos una prestación universal por hijos, ¿no? Hacer lo mismo con los mayores de 65 años, que nos faltaría también muy poquito para llegar allí, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con la población que está en medio, con la población en edad laboral? Pues articulamos un sistema mixto de prestaciones contributivas y asistenciales como existe actualmente y créditos fiscales compatibles con ingresos laborales que completen el salario hasta un determinado umbral de ingresos, ¿no? Esto es lo que algunos países han intentado explorar, ¿no?, para este colectivo de población, y yo creo que al final, aunque no sea una renta básica universal, pues es un diseño que cumple un poco con todas las condiciones, que es viable financieramente, que es viable políticamente y que encaja legal e institucionalmente en los estados del bienestar que tenemos, ¿no? Es decir, no hay que hacer un derrumbe absoluto y una revolución absoluta por la fuerza o no de los estados del bienestar existentes para lograr esto, ¿no? Para mí esta es la vía un poco por la que hay que seguir. Ahora, que lo hagamos o no, pues no lo sé. Depende El de los ingreso mínimo políticos. vital, yo estoy seguro de que es políticamente muy frágil todavía. Es decir, que si llega otro gobierno en diciembre o en enero, yo no sé si seguirá el ingreso mínimo vital. Bueno, también hay otras medidas, ¿no? Como la jornada laboral de 4 días, se está intentando, haciendo experimentos, o como dice Santiago muchas veces, que se pague realmente la fiscalidad, que no haya tanto fraude fiscal, ¿no, Santiago? Como en España hay muchísimo fraude fiscal y se consiente. Sí, bueno, el tema esto está bien que lo hayas introducido, el tema de la semana de 4 días, porque yo creo que hay mucha confusión con respecto a la semana de 4 días, sinceramente. De entrada, nadie ha aclarado si es una semana de 4 días de 40 horas, es decir, 4 días a 10 horas, o bien eso es una semana de 4 días a 32 horas, es decir, a 8 horas cada día. Esto nadie lo ha aclarado. Es decir, porque claro, tú puedes concentrar 40 horas en 4 días perfectamente. En segundo lugar, yo, a ver, y pongo siempre el mismo ejemplo, la empresa Desigual. La empresa Desigual planteó esto a sus trabajadoras y sus trabajadores
ya dijo de entrada que una serie de departamentos no podían hacer la semana de 4 días, no, era imposible. Entonces, al resto de departamentos que sí que podían, se hizo un referéndum, se hizo una votación, salió que sí, y entonces el planteamiento es muy claro. Es decir, la jornada se reduce un 15%, con redistribución de horas, etcétera, etcétera, y el salario se reduce un 6%. Y la empresa absorbe la diferencia porque tiene productividad suficiente. Yo este planteamiento lo veo plausible, lógico, lo encuentro bien. Yo creo que, es mi punto de vista, pero creo que la semana de 4 días se ha establecido, se ha elaborado bastante demagogia. A ver, la idea de hacer una semana de 32 horas en 4 días, manteniendo el salario, y además pensando que la productividad se va a mantener, yo no lo veo. No lo veo, a no ser, cuidado, que se hagan unas inversiones, que la empresa haga unas inversiones tremendas, o bien que tenga ya de entrada, antes de hacer la reducción, unos márgenes estratosféricos. Si es así, sí. Si es así, pues vale. Pero si no, yo no lo veo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente de entrada se produciría una pérdida de productividad, lo cual eso tiene una implicación en la producción de la empresa, en el valor producido, fiscalidad, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, si queréis, seguimos hablando más de esto, más sobre este tema. Esto más que nada ha sido algo que quería decir. Entonces, si el salario se reduce, que es el caso de Desigual, eso tiene una implicación a nivel de consumo, a nivel de recaudación fiscal, cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que tiene implicaciones. Ahora, el tema del fraude, yo creo que esta es otra película. Es decir, a ver, se estima, porque claro, esto calcularlo es imposible, se estima que entre el 15 y el 25% de la actividad económica en España se produce en economía sumergida. Es decir, que entre el 15 y el 25% del PIB español es negro. O la negritud del PIB equivalente al 15 y el 25%. Y en segundo lugar, que el fraude fiscal que esto genera se estima que oscila entre el 6 y el 9%. Claro, estos son cifras muy amplias, etcétera, etcétera. Entonces, a mí hay una cosa que me choca muchísimo, y es que el cuerpo de inspectores de Hacienda de la Agencia Tributaria Española no hace más que reclamar más recursos para perseguir el fraude fiscal, y no se los dan, o se los dan con cuentagotas. Entonces mi pregunta es ¿por qué? Es decir, tanto que se habla de que, y antes lo has apuntado tú, el tema del ferrovial, ¿no? Esto ha servido para recordar que el sistema fiscal de Países Bajos impide que en la Unión Europea se ingresen 10.000 millones más de euros. Pero bueno, a ver, si Países Bajos tiene este sistema fiscal, es porque el resto de la Unión Europea se lo permite. Es decir, que alguien estará ganando con esto, porque si no, evidentemente no se lo permitirían. Recordad que he hecho una pregunta antes para que no se olvide sobre la Unión Europea. ¿Qué hacemos y qué hace la Unión Europea sobre esto? Pero sigue, No, Santiago. es que vamos por aquí. Es decir, es que yo creo que una forma de cooperación que podría tener la Unión Europea es establecer herramientas comunes y compartidas para perseguir el fraude fiscal. Insisto, comunes y compartidas, lo cual esto incrementaría la recaudación fiscal y se contaría con más fondos, por ejemplo, para complementar el actual modelo de protección social. Se podría usar también para comprar Eurofighters y misiles, O Sí, sea, este es también, otro tema. Pero también, sí, pero por ejemplo podría servir para esto. Pero es curioso que de esto no habla nadie, o prácticamente nadie. Entonces, claro, vemos que la Unión Europea es un mosaico, no es un conjunto. Es un mosaico de países con realidades muy distintas. Ya me diréis qué tiene que ver la economía de Dinamarca con la economía de Bulgaria, pues absolutamente nada. Y sin embargo, todos decimos que estamos en un conjunto homogéneo,
común, con unos objetivos, en fin, que van de la mano, con lo cual yo creo que es absolutamente, no, o sea, es una irrealidad. Y esto nos lleva, evidentemente, a que los modelos de protección social sean distintos, los planteamientos sean diferentes, y yo creo que las realidades finales serán también diferentes, a no ser que se dé un golpe de timón. Sí, José Antonio. Pues bueno, a ver, por contestar un poco lo que preguntabas sobre la Unión Europea, sí que es Sí, cierto que una de las grandes asignaturas en la construcción europea es la armonización fiscal y también la armonización de los sistemas de protección social, ¿no? Que son muy distintos entre sí, ¿no? También es cierto que en los últimos años la Comisión Europea ha mostrado bastante más interés, ¿no? que anteriormente, sobre todo por los temas de protección social, ¿no? Y ha destinado muchos recursos a generar informes, ¿no? y datos sobre los sistemas de protección social de los países miembros y cómo mejorarlos, ¿no? Y, por ejemplo, por poneros un ejemplo, pues hace solo unos pocos meses la Comisión publicó un informe sobre rentas mínimas en la Unión Europea y con unas recomendaciones que pues van un poco en la línea que estábamos comentando, ¿no? En la línea de que las rentas mínimas deben ser poco condicionadas en términos de conducta, deben tener un nivel de suficiencia que llegue hasta el umbral de la pobreza, ¿no? Debe proteger adecuadamente a todas las tipologías de hogares, ¿no? No debe contener condiciones excluyentes, discriminatorias o humillantes para los beneficiarios, ¿no? Los controles de ingresos tienen que ser ágiles, no deben ser invasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay cosas que yo creo que se van moviendo poco a poco, ¿no? En parte también porque empieza a haber cierta permeabilidad también entre ámbitos de decisión política y expertos, ¿no? Pero es cierto que la Unión Europea tampoco, tal y como está articulada la arquitectura de la Unión Europea actualmente, tampoco puede ser una solución a corto y medio plazo porque no tiene competencias para obligar a los Estados miembros a adoptar determinadas medidas de protección social o determinadas coberturas de las mismas, ¿no? Sí que hace recomendaciones con objetivos, ¿no? Que luego te pueden valorar peor o mejor en función del cumplimiento de estos objetivos, pero no te pueden forzar, ¿no? De hecho, por ejemplo, también gran parte de la política que se ha hecho sobre prestaciones por hijos en los últimos años en España, que ha supuesto un avance sustancial en este sentido, pues ha venido en parte motivada por los reiterados requerimientos por parte de la Unión Europea a España, en el sentido de que teníamos un problema muy grave con la pobreza infantil, ¿no? Con la tasa de pobreza infantil en nuestro país, ¿no? Yo creo que el papel de la Unión Europea puede ser este, ¿no? Presionar, recomendar, reiterar un poco los problemas que tiene cada país y demandar soluciones, ¿no? Y tiene un ascendiente importante para hacerlo, ¿no? Y mecanismos de presión para hacerlo, pero que llegue a regular directamente algo sobre los sistemas de protección social lo veo lejos, ¿no? Algunos expertos habíamos planteado en este tema la posibilidad de empezar a pensar en una directiva sobre rentas mínimas o protección asistencial, y eso fue inmediatamente descartado de la mesa, ¿no? sí. Hace poco una experiencia personal reciente con una profesora de Derecho, precisamente especialista en Derecho, en soft law, en el derecho de recomendaciones, ¿no? Que puedes llamarlo derecho, ¿no? Entre comillas. Estas recomendaciones, ¿no? Como el filósofo del derecho danés diría, Rawls diría, directivas, ¿no? Que
pero con éxito o sin éxito, depende del Estado, ¿no? Del que tiene realmente competencia. Entonces, él ya decía que había que darle mucha más importancia a estas recomendaciones de la Unión Europea, entre otras cosas para conseguir una mayor unidad política europea. Pero no sé si Santiago tendrá más, porque claro, hay que ver, la Unión Europea hay que verlo dentro del marco más amplio, ¿no? De Rusia, China, Estados Unidos, ¿no? No sé si Santiago puede decir algo Yo, más sobre eso. a ver, yo creo que la Unión Europea yo creo, personalmente, que la Unión Europea es un sueño. Es decir, Mm. em, em, ¿Los sueños cuando se se pueden hacer realidad o no? Se pueden hacer realidad. A ver, la Unión Europea, es decir, el antecedente remoto de la Unión Europea, que es el mercado común, Mm, nació por una necesidad, funcionó bastante bien cuando era reducido y yo creo que cuando se dio el paso a la moneda única es cuando nació el sueño. Es decir, mm, Em, la moneda única fue diseñada, el euro, fue diseñado para los países de la antigua área del marco. mm, Y bueno, evidentemente el área del marco era un área bastante homogénea y evidentemente la idea de una moneda común tenía que funcionar. Lo que pasa es que luego, o sea, se vio inmediatamente que si la zona euro quedaba limitada a los países de la antigua área del marco, evidentemente ahí había poco negocio, es decir, había que meter a países como España, Italia, etcétera, etcétera, que fueran grandes demandantes de crédito y esos excedentes de dinero que había en la área del marco pasaran a España. Simplemente un recordar que en la época del España va bien, de la burbuja inmobiliaria, de cada 100 euros que las entidades financieras daban en forma de crédito hipotecario, 55 venían de fuera. Entonces, claro, evidentemente se vio la necesidad vía negocio para ampliar. Entonces ya el error garrafal total, yo creo, fue confundir, equiparar, etcétera, etcétera, lo que es la Unión Europea con la Unión Económica y Monetaria. Es decir, aquí ya se hunde todo, ¿no? Es decir, y cuidado, yo soy de los que piensa que a España le ha ido muy bien estando en la zona euro, porque al tener una política monetaria común, esto le ha protegido a España de especulaciones, etcétera, etcétera, con respecto a su deuda pública. Es decir, a España le ha ido mal en otras cosas, pero en esta le ha ido muy bien. Lo que pasa es que se ha creado un monstruo de 27 estados, algunos tienen la moneda única, otros no, con no sé cuántos idiomas. eh, eh, un monstruo que yo creo que es un monstruo burocrático, que yo creo que es en gran medida ingobernable. Yo creo que esta es la razón por la cual, o una de las razones por la cual esta propuesta que ha apuntado José Antonio de crear una directiva común con respecto a protección, someramente, fue absolutamente erradicada. O sea, porque a ver, una moneda única, pues bueno, sí, o un tipo de interés único, pues bueno, vale, un Euribor único, sí, pero esto que interviene en tantas cosas, yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea se va a tener que replantear muchas cosas. Es decir, básicamente, o bien seguimos como estamos, que bueno, que el tema monetario sí y que luego después cada uno vaya por donde vaya, o bien dar un paso más hacia una mayor integración, pero entonces renunciando a libertad individual. Es decir, traspasando llámale la Comisión Europea, llámale Bruselas, llámale lo que quieras, una serie de toma de decisiones que luego sean impuestas, de la misma forma que es impuesta, que son impuestos los tipos de interés a los países, y el que no quiera que se vaya, o bien, yo creo que la Unión Europea no funcionará nunca. La prueba la estamos viendo en que ahora
en la situación actual, la situación en fin, entre Ucrania y Rusia, a la Unión Europea, a Europa, le está empobreciendo, le está disminuyendo su valor, su poder, su influencia, etcétera, etcétera. O sea, va a ser el claro perdedor Europa de esta situación. Es decir, yo no sé si es que se quiso ir demasiado lejos o convino ir en su momento demasiado lejos, pero se ha creado un monstruo absolutamente indigerible. Por esto, yo creo que lo que pasa es que, evidentemente, la historia no es lineal, ¿no? Pero yo creo que Inglaterra, y no digo el Reino Unido, Inglaterra lo hizo muy bien al salirse porque entonces dice, bueno, ahora yo podré montar mi política monetaria y mi política fiscal con unos y con otros, es decir, con Estados Unidos y con Europa, una especie de EFTA. Y entonces yo aquí lo que pasa es que luego evidentemente han pasado otras cosas. Es decir, veo unos problemas gigantescos de cara a la Unión Europea para integrarse más. Sí, José Antonio, ¿quieres? Sí, a ver, por continuar con este tema, pues sí, realmente siempre han habido problemas es decir, yo así como era más pesimista respecto a la renta básica universal, quizá este pesimismo generalizado que hay ahora con la Unión Europea, que por cierto lleva habiéndolo desde hace muchas décadas, Hace ¿no? mucho. La Unión Europea se ha dado por muerta muchas veces ya, ¿no? Desde Maastricht, Mm. luego con el euro, algunos que no entraban, luego con los referéndums negativos sobre la Constitución Europea, luego con el Brexit, ahora con la guerra, bueno, los muertos que vos matáis de momento gozan Mm. de buena salud, ¿no? Entonces, no sé qué pasará en el futuro, pero sí que es cierto que también hay maneras en que la Unión Europea ha influido en los sistemas de protección social indirectamente, aunque no sea regulando directamente porque no puede hacerlo, pero de dónde han salido la gran parte de los fondos extraordinarios que han ido a protección social y a ERTES durante los años de Por pandemia. ejemplo. Mm. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la Unión Europea? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este gigantesco mecanismo de redistribución que por primera vez se ha puesto en marcha de una manera muy sustancial, ¿no? Como desgraciadamente no ocurrió durante la gran crisis, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo veo cambios, ¿no? Veo cosas que eran inimaginables, no sé, en el mercado energético, por ejemplo, ¿no? Hace solo unos pocos años, ¿no? Y que sí, vienen dadas por la necesidad circunstancial, pues, del momento que estamos viviendo, ¿no? Como ocurrió con la Mm. pandemia antes, ¿no? Pero también se podría no haber reaccionado de ese modo, ¿no? Y haber barrido cada uno para su casa, y no se ha hecho, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que la balanza ahora mismo sigue estando pues bastante equilibrada entre problemas y retos que tiene la Unión Europea y también logros importantes bueno, y empezar a abrir una vía de redistribución entre Estados miembros que hace solo unos años era prácticamente anatema, ¿no? O sea, el tema, el tema de tener, por ejemplo, algún mecanismo estable de redistribución no solo entre estados, sino también entre individuos de diferentes estados a través, por ejemplo, de un impuesto europeo Mm. sobre transacciones financieras, sobre lo que sea, ¿no? Sobre energéticas, etcétera, que luego se redistribuya en forma de un dividendo europeo entre toda la ciudadanía europea, yo creo que eso sí empieza a ser concebible como algo más que una utopía, ¿no? O algo menos, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, como no soy profeta, Mm. no lo puedo saber, ¿no? Sí, yo también he visto la mentalidad de aumentar Europa, en la categoría Europa, para resolver los problemas de España, por ejemplo, tanto sociales como políticos.
Y siempre, como has dicho, la construcción de la Unión Europea ha ido poco a poco, con muchos problemas y altibajos. Pero es que los cambios políticos para hacer una nueva organización política, que sea la Unión Europea, que deje atrás las categorías de soberanía nacional, de Estado nacional, tradicionales, pues eso tiene que ser poco a poco. Y hay, por ejemplo, en el Parlamento Europeo ciertos cambios, ¿no? La lucha contra la corrupción, intentos de llevar a un Parlamento Europeo más, ¿no? Más en contacto con los individuos europeos, los ciudadanos europeos, independientemente de sus estados. Yo veo ahí el derecho débil, ¿no? El soft law, por ejemplo. Todo está, el tribunales de derechos humanos europeos, tribunales europeos que cada vez se imponen más a los tribunales nacionales, eh, incluso cierta crítica al exceso de poder ejecutivo en Francia, ¿no? De la República, muchos cambios que tienden a vislumbrar una Unión Europea como una organización política nueva, pero claro, eso son tendencias, ¿no? Hay que esperar años, incluso décadas, ¿no? Para ver consolidada una tendencia. Según Santiago Niño Becerra, el futuro no está claro ni que lo tengamos, es ¿qué futuro? ¿No? Santiago, ¿qué futuro? No, a ver, futuro, claro que hay futuro. Es decir, lo que Algo- pasa es que, a ver, em, nos, nos, nos contaron que el futuro iba a ser muy bonito, ¿no? Es decir, bueno, esto cuando, es decir, las instituciones, las personas que son mayores, a los jóvenes, les cuentan, bueno, pues todas las oportunidades que tienen y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esos jóvenes se convierten en adultos y ven que sí o no depende de las circunstancias, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas que tuvieron entre 30 y 40 años en la década de los 60 y 70, en países como Alemania, Francia, etcétera, etcétera, pues estuvieron muy bien en relación a sus padres o abuelos en el pasado. Em, entonces, hoy esto parece que no es tan así, es decir, los jóvenes hoy, en la década anterior, bueno, pues les contaron una serie de cosas que no se han cumplido, o sea, y que no se van a cumplir. Em, a ver, yo creo que futuro sí, evidentemente, pero va a ser un futuro muy gris durante muchísimo tiempo. Es decir, pero, a ver, no gris en el sentido de guerras, sino ni masacres, bueno, ni hambre, esto no, pero va a ser un futuro muy plano. Es decir, estable, eso sí, estable, pero muy plano, muy predecible, en el sentido de la propia impredecibilidad. La OCDE en el año 2015 hizo un par de estudios, 2015, sí, hizo un par de estudios en el que pintaba una proyección hasta el año 2060. Entonces, eh, 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 en esta proyección, a partir del año 2030, las economías, o sea, este estudio diferenciaba los países miembros de la OCDE, los no miembros de la OCDE y el mundo en su conjunto. Bien, a partir del año 2030, 2028, 2030, los países no miembros de la OCDE entraban en un declive muy claro, los países miembros de la OCDE prácticamente se estancaban en un crecimiento del 1,6, 1,7, puntualmente del 2, es decir, se estancaban ahí, insisto, hasta el año 2060. Entonces, claro, si esto es así, y de momento lo está siendo, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2027-2028, es decir, si esto es así, algo que la humanidad lleva en su seno, en su ser, en fin, desde los inicios de los tiempos, que es el ir a más, se para. Es decir, no nos moriremos de hambre,
pero la mayoría de la población entrará en un encefalograma plano. Y esto realmente es triste. Es triste. Sí, muy bien, pues me preguntan, no pueden entrar los amigos, pero me preguntan una cosa curiosa que es cierto, es dos cosas. El tema que hemos estado hablando, que se ha oído mucho en los medios de comunicación sobre ayudar en los alimentos, ¿no? La inflación que nos remite, está subiendo, incluso ahora en febrero ha subido. Esas ayudas a los alimentos, ¿cómo lo veis? Como a los precios, al topar los precios, ¿no? Parece ser que es contraproducente económicamente. Y luego la otra pregunta es, ¿qué diferencia realmente hay entre el cheque o el ingreso mínimo y el cheque? Yo, si me Eso. permitís, voy a contestar a la primera. Vale. A ver, yo, y lo que voy a decir ahora lo he dicho desde el primer día. Yo creo que las ayudas tipo café para todos, es decir, los 20 céntimos de la La gasolina, gasolina. reducción del IVA de la electricidad, reducir el IVA, a cero el IVA de ciertos alimentos para todo el mundo creo que es un error garrafal. Garrafal. ¿Por Al qué? final se ha Porque con quitado, el al final se ha 20, quitado. Que al final se bueno, ha quitado. Sí. pero se ha quitado por un problema fiscal, es decir, por un problema de Bueno. ingresos fiscales. Es decir, los 20 céntimos de la gasolina ha costado muchísimo dinero en recaudación. Y con los 20 céntimos de la gasolina se está subvencionando a la persona que necesita el coche para ir a trabajar y se está financiando al señor que se dedica con su Ferrari a pasearse. O sea, esto es un error garrafal. Las ayudas tienen que tener nombre, apellidos y domicilio postal. Es decir, las ayudas tienen que estar dirigidas. Las ayudas tienen que ser nominativas, tienen que estar orientadas a quien más lo necesita. O sea, como el cheque, Es muy como un cheque que se llama, ¿no? sí, es decir, Y nominativo, nominativo. es decir, sí, en función de no sé qué. Es decir, esto lo podríamos discutir. Pero, hombre, subvencionarle la gasolina a un señor que se va a pasear con el Ferrari me parece O absurdo. sea, Me a mí parece incluso también, inmoral. a mí al principio sí, me parece. Pero no sé lo que puede decir José Antonio. Pero una cosa, Santiago, y darle una renta básica no te parece inmoral. Por ejemplo, No, no, a Patricia. no porque Ana Patricia Botín se iba a pagar su renta básica 100.000 veces con los impuestos que iba a pagar. Pero aquí ¿Me también le pueden explico? subir los impuestos, ¿no? Para que se pague Bueno, la subvención a la gasolina. sí, pero a ver, se partió de la base que la subvención a la gasolina iba a ser temporal. Se Sí. partió de esa base, que iba a ser luego se alargó, pero iba a ser temporal. Entonces, la renta básica, yo creo que si nace con un carácter o con un principio de que se perpetúe en el tiempo, no de forma temporal. Vamos, yo insisto, es que las cosas así, tipo ayudas, subvenciones, tipo café para todos, nunca me han gustado, nunca. Eh, yo sí que os contesto a la segunda pregunta. Entiendo que por el cheque El te cheque refieres o el ingreso, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es mejor? ¿O en ciertas cosas es mejor una cosa o en otras? cheque fiscal, ¿no? Que es Sí, mejor. Si cheque eso, fiscal de ayuda para algo, para alimentos, por ejemplo, contra la ah, inflación, ah, contra la inflación, por ejemplo. a ver, yo vaya por delante una cosa, y es que creo que en situaciones relativamente críticas donde el gobierno siente que la opinión pública le está demandando actuar con rapidez y agilidad, lo fácil es tirar de chequera y hacerlo de cualquier manera sin afinar demasiado, ¿no? Y esto es lo que ha hecho no solo España, sino muchísimos otros países, ¿no? Durante la pandemia y durante la crisis actual, ¿no? Si tú tienes que salir al día siguiente anunciando a los ciudadanos que estás tomando medidas para aliviar pues todo el empeoramiento de condiciones de vida que están sufriendo, pues necesitas algo y necesitas algo ya. Y entonces, ¿qué vas a optar? ¿Por lo fácil o por lo difícil? Pues no.
todos los gobiernos o la mayoría de los gobiernos van a optar por lo fácil, ¿no? Y más si son gobiernos en estados como el español, donde todavía tenemos unas ciertas limitaciones a la hora de tener información sobre la situación real de los hogares y las rentas que ingresan, ¿no? Que es el caso, ¿no? Especialmente si son de rentas bajas y muy altas, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital también, que no tenemos suficiente información sobre las rentas más bajas y los hogares con rentas más bajas, ¿no? Entonces, el proteger por vía de cheques fiscales, yo creo que sí, es más fácil quizá y más ágil desde el punto de vista administrativo o político, pero si tú lo que quieres es proteger a los hogares que están peor, eh, acabas teniendo un poco el mismo problema, ¿eh? Porque estos cheques, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se pagaron durante la pandemia, pues también hubo un problema de que no llegaban a las rentas que estaban fuera del radar fiscal, por decirlo así, ¿no? A los hogares que están fuera de la información de Hacienda, ¿no? Que son hogares o muy, 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 muy ricos que no lo necesitan, o muy, 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 muy pobres que nunca han declarado, tienen ingresos informales, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un poco el grave problema que tenemos hoy en día con la protección social y con utilizar la fiscalidad para la protección social, es este, ¿no? Que, bueno, pues necesitaríamos ser como el gobierno chino dice que es, pero con los ingresos y las situaciones familiares, ¿no? Poder tener la foto fija en un momento dado, ¿no? En tiempo real, ¿no? De quién vive dónde, con quién, qué ingresos tiene cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente pues no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacen los gobiernos? Pues ir tirando de lo que buenamente pueden, ¿no? Y eso genera luego pues problemas de integración entre diferentes programas, problemas de equidad, porque no todo el mundo que está en la misma situación está protegido igualmente, ¿no? Pero, claro, también van a ser muy criticados si no hacen nada inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, Sí, por eso también he insistido, no sé si lo he dicho antes, era poner un tope a los precios de los alimentos básicos, por ejemplo. Eso parece, según ciertos economistas o ciertos tertulianos, que es una barbaridad. En cambio, hay una ministra, creo que Belarra, creo que ha dicho, o Díaz, le ha recomendado eso. ¿No? Eso realmente es un disparate por topar los precios de alimentos básicos. Eh, yo os voy a tener que dejar. Sí. Se me acaba el tiempo. No, si terminamos enseguida también. Simplemente era eso y daros las gracias porque por lo menos hemos aclarado algo, ¿no? Y la renta básica, el ingreso mínimo, ¿no? Vital. Y en otra ocasión podemos hablar de lo mismo, ¿no? De cómo es el futuro de la ley, ¿no? En concreto que se ha hecho sobre el ingreso mínimo vital en España, que eso lo veremos dentro de muy poco tiempo, ¿eh? Y a ver cómo Muy bien. evoluciona. Y muchísimas gracias a los dos, a José Antonio Muchísimas Noguera gracias. y a Santiago Niño. Detengo la grabación.